Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva jornada informativa con las entrevistas del momento de los temas que nos importan y nos interesan a todos los ecuatorianos. Este martes 4 de agosto vamos a tener en primer término al señor Ministro de Salud, doctor Juan Carlos Ceballos. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días a usted, ¿cómo está? Bien, señor Ministro, entremos en materia. Según el último reporte que nos ha hecho llegar la autoridad del COE, son 78.085 los casos confirmados con pruebas PCR, tenemos 59.000 pacientes recuperados, 366 en pronóstico reservado hospitalizado y son 5.700 los fallecidos. Dentro de las previsiones, si se puede hablar de ellas, de acuerdo a sus estudios, señor Ministro, estamos todavía en el caso de Quito, que entiendo tiene casi 15.000, Pichincha tiene 16.000 si no me equivoco, y creo que Quito está como en 13, 14.000, usted me corrige si me equivoco. ¿Estamos, digamos, en un momento de ventilación de la enfermedad, del contagio, o podría hablarse de un repunte de la misma? Mire, desde las últimas 3 semanas la cantidad de contagios en Quito se ha mantenido relativamente estable. Tuvimos un repunte, yo creo que eso es una buena palabra, un aumento de la cantidad de contagios y que también un aumento de la demanda de camas, pero ha sido sostenida esto. No ha habido un pico, un exabrupto como lo que vivimos en Guayaquil anteriormente. Y el porcentaje total de los casos confirmados a nivel del país es en Pichincha del 19.3% y en el Guayas es del 22.7%, con muy poquitos porcentajes a nivel de toda la región amazónica y parte de la costa. Esa es la situación de ahora. Mientras más pruebas PCR se hagan, me imagino que mayor casos se detectarán. Y nos falta una capacidad de poder hacer más tomas y sobre todo el resultado de estas muestras. ¿Cree que todavía nos falta un poco en eso? Bueno, en realidad el número de pruebas tiene que estar acompañado de una historia clínica, de varias preguntas que van relacionadas con quién estuvo, dónde estuvo, qué es lo que ha sentido, ha tenido tos, algunos de los síntomas de esta enfermedad. Eso es fundamental, no es solamente la prueba per se. Y el segundo punto que es importante es el que también hay que saber qué se hace si es que la PCR es positiva. Si es que la PCR es positiva, entonces nosotros tenemos que informar al Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública tendrá que ir a la casa de la persona, a aislarle y darle el seguimiento, no para señalarle con el dedo, sino para darle la ayuda que necesite, a kits alimenticios, entrega de medicamentos, etcétera, y sobre todo evitar los contagios, que es la parte más importante. Doctora, entonces yo creo que hay este compromiso, y nada más con esto termino la idea, perdóname, es el hecho de que sí, hay un aumento de las pruebas PCR, pero también hay una disminución de los casos que son positivos, lo cual es una buena noticia para Quito. Es decir, a pesar de que por el nerviosismo, por el ansia que provoca el tener parientes, amigos que están, o vecinos que han salido positivos, porque hay más casos en Quito, eso es obvio, pero en la última semana, los últimos 10 días, yo diría, que a pesar de que haya habido un aumento muy grande de la necesidad de lo que se han hecho las pruebas de PCR, el porcentaje que salen positivos va bajando. Sin entrar en polémica, señor Ministro, hablábamos con las autoridades municipales que están a cargo de este centro de atención temporal y decían que en el caso de ellos ya han colapsado sus instalaciones, estos centros temporales de atención, y que ya están incluso recibiendo a pacientes graves porque no hay capacidad en el sistema público sanitario. ¿Es tan dramático el tema? Es decir, ¿no hay camas en UCIs o respiradores como para hablar de una situación así de extrema? No, los sitios, hay una aclaración que hay que hacer acá. Los sitios de internación temporal, como es lo que muy profesionalmente, muy aperturamente, muy generosamente el señor alcalde y todo el municipio de Quito ha abierto para complementar, no para sustituir lo que se hace en los hospitales de la ciudad, es muy bueno, pero acuérdense que son pacientes que tienen muy poquitas, tienen limitaciones en términos de recibir el tratamiento adecuado. El tratamiento adecuado se lo reciben en unidades de cuidados intensivos, en emergencia, en las áreas que han sido preparadas en los hospitales. Eso es lo que nosotros tenemos. Y un poco antes de que un paciente interne o aquel
paciente, por ejemplo, ya sale de una de cuidados críticos y tiene que ir a la casa, pero no tiene familiares, no tiene quien le reciba, entonces y se reciben en estos centros de internación temporal. Pero lo uno no sustituye lo otro, ¿no? Nosotros estamos ampliando el número de camas, hemos ampliado el número de personal, hemos adquirido nuevas personas que van a trabajar con nosotros, nuevas contrataciones se han hecho la semana pasada, que son 504 personas, justamente para mejorar el recambio de los profesionales de la salud que están en la primera línea y que están agotados. Entonces nos da un alivio, pero son otro tipo de pacientes, el que se envían o el que se reciban o que se derivan hacia los sitios temporales. Doctor, a propósito de esta contratación de nuevos profesionales, he visto y la mayoría de los medios lo han informado así, que algunos médicos han sido desvinculados de algunos hospitales, creo que en Guayaquil, si no me equivoco, en el Teodoro Maldonado, y también una protesta de algunos médicos posgradistas. ¿Cuál es la situación de ellos? No conozco del Teodoro Maldonado, esa es una competencia del IES. Perdón, del IES, así es, perdón, doctor, sí. Sí, no se preocupe. A veces siempre estamos comentando con el señor Jorge Guarte al respecto, pero no tengo las cifras frente a mí en este momento. Pero lo que sucede con los posgradistas es lo siguiente. Mire, el Ministerio de Salud financia a 745 becarios, les da la beca. Es decir, mientras ellos están entrenándose en sus posgrados, también reciben una paga. Sin embargo, la gran mayoría son becarios de otras instituciones, en los mismos hospitales, de universidades, etcétera. Entonces, nosotros hasta el mes pasado, en realidad el mes de febrero, nosotros hemos hecho un pago por 18.470.000 que van a las becas del 2020. Es decir, que desde febrero hasta eso serviría para pagar el año completo. Sin embargo, y nuestro compromiso es además dotar de alimentos, de alimentación, hospedaje durante las guardias, como tiene que ser, el cumplimiento de las jornadas asistenciales a los docentes y la dotación de todos los elementos de bioseguridad. Eso es lo que nosotros nos hemos comprometido. Sin embargo, mire, yo tengo 54 posgradistas de la Universidad Central específicamente que no han suscrito contratos porque hay una falta de normativa. Y con el CENESID de manera particular. Es decir, que no es solamente el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública ha hecho los pagos, pero le falta al Instituto de Fomento de Talento Humano, a la IFTH, conjuntamente con el CENESID y conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, el pago de todos los haberes. Entiendo que todo eso se está arreglando, pero también debo decir y debo confirmar que a partir de febrero nosotros hemos hecho todas las cancelaciones y el 18 de mayo se terminó el paso que nos correspondía hacia el resto de las instituciones. Señor ministro, ¿qué datos tenemos del oriente, de la Amazonía, en cuya región, por las dificultades geográficas y de conectividad y transporte, es más difícil que las comunidades originarias de la zona puedan ser atendidos y efectivamente la mortalidad podría ser, en teoría, un poco más alta? ¿Alguna información específica de cómo está la atención en esos centros de salud? Hemos sido muy cuidadosos con las nacionalidades que están no solamente en la región amazónica, sino también están, por ejemplo, en la región de Esmeraldas, en la región de Sucumbíos, en la región de Esmeraldas particularmente, y en el resto, en Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe, estamos constantemente monitoreando si es que hay aumento de los casos. Ellos representan en realidad desde un 1.3% al 1.8% en Pastaza, Morona, Santiago 2.7%, el total de contagiados. No hemos tenido brotes nuevos, aquellos que hubo en su momento, especialmente en el área de Sucumbíos, han sido tratados. Ellos reclaman, y con justa razón, de que cuando las brigadas del Ministerio de Salud Pública lleguen a los sitios, tengan un acompañamiento por parte de las autoridades locales, y eso hemos hecho. Pero han recibido asistencia, parte de ellos han sido trasladados a sitios más cercanos o que tenemos nosotros la capacidad de atenderles de una mejor manera en las capitales provinciales. Particularmente esto sucedió en Santo Domingo de los Colorados y en Esmeraldas. Y lamentablemente también muchos de los pacientes fallecieron, pero no veo en los días anteriores ningún exceso de mortalidad que se ha dado o de contagios. Estamos trabajando constantemente con ellos.
Ministro, ayer el Comité de Operación de Emergencia ha resuelto autorizar la apertura de 40 playas en Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro, en todo el perfil costero. Pero hay algunos infectólogos y algunos colegas suyos que dicen que esto podría generar mayor contagio en esas zonas donde en algunas provincias, como Manabí, por ejemplo, todavía la situación es bastante crítica. ¿Cuál fue el análisis técnico-científico como para abrir o dar la autorización para la apertura? Le agradezco mucho por la pregunta, porque el COE Nacional regula y responde a una serie de inquietudes que van siendo expresadas por las diferentes comunidades. No abrir las playas significa un retroceso y un cambio muy significativo para todo lo que es el andamiaje económico de sobrevivencia de muchos de los locales, de muchas de las gentes, muchas de las poblaciones que están localizadas a nivel del mar y que a nivel de las playas. Y entonces, a través de esto hemos hecho un análisis basado primero en la experiencia de otros países y también basado en la disponibilidad de equipos técnicos que se tienen. Por ejemplo, las cámaras que permiten saber si es que hay aglomeraciones de más o menos un número de personas, etcétera, etcétera. Y esa es la razón por la cual, en conjunto con los diferentes sectores, se ha dispuesto la apertura de las playas. ¿Que va a haber más contagio? Es evidente que las probabilidades de contagio aumentan, pero como hemos venido manejando toda esta pandemia, si es que hay una infraestructura, si es que hay un orden y si es que hay un alineamiento a las medidas cautelares que nosotros estamos haciendo, eso es extremadamente útil y ha servido. Y de Quito ahora sí tuvimos un poco más de contagios, pero está contenida la difusión y tenemos un número suficiente de camas, un número suficiente de infraestructura, un número suficiente de profesionales de la salud que están atendiendo. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que es importante que se reabran las cámaras, pero con este orden, con esta seguridad, paulatinamente, y sabiendo que son medidas temporales, es decir, que si hay un exceso de aglomeraciones o de fiestas en la playa, pues estas playas tendrán que ser cerradas. Señor ministro, ayer nos enterábamos de una información que le había emitido el Instituto Ruso de Farmacología y las autoridades sanitarias de ese país, donde hablan que han desarrollado, ya se habían hecho pruebas, lo conocíamos, del famoso Avifavir, que es un medicamento que ha sido probado ya en pacientes y que ha tenido, digamos, cierta reacción positiva al fármaco. Y hablaban desde Rusia que hay 6 países, incluyendo Ecuador, que podríamos ser beneficiados entre los primeros que podríamos recibir este medicamento a partir de octubre. ¿Qué podemos saber a esta hora? Nosotros hemos hecho a nivel internacional todas las gestiones y trabajamos constantemente con Cancillería y con las embajadas para que todas las disponibilidad, no solamente de medicamentos, sino también de vacunas, podamos, como la población ecuatoriana, tener acceso a eso a precios que son razonables y en tiempos que son aquellos oportunos. Esas son las medidas generales. Nosotros hemos hecho una solicitud para el medicamento como lo hemos hecho para el Remdesivir, que llegó esta madrugada. Es el primer país de la región que recibe el Remdesivir, que también es otro antiviral, en la región que vamos a recibirlo y que se va a ser distribuido tanto para pacientes que están en el Ministerio de Salud Pública, que están en el IES, que también están en las clínicas privadas de todo el país. Ese es un derecho que el ecuatoriano tiene y lo hemos recibido. Son 1.900 dosis que han llegado y como donación del laboratorio Gilead de los Estados Unidos, y que la embajadora Baki y el canciller, nosotros hemos estado trabajando constantemente para procurar ese medicamento, igualito que con lo de Rusia. Señor ministro, eso que me acaba de decir es importantísimo y creo que es importante que la gente, valga la redundancia, no piense que este medicamento está en la farmacia y yo puedo comprar a mí y lo puedo tomar, porque a veces por la desesperación, el temor, pensamos que, como cuando nos duele la cabeza, tomamos cualquier cosa. Estos medicamentos que son necesariamente repartidos solo para la autoridad sanitaria y en los hospitales en donde hay pacientes, ¿cuál es la dosis? ¿Cómo va a ser la receta? Es decir, denos un poquito más de detalles para un poco que la gente pueda saber que no está a la venta disponible para todo el mundo, además, ¿no?
Sí, no, aprecio mucho su pregunta porque en realidad yo creo que hacía falta aclarar todos estos detalles. Digo, enfáticamente es el primer país de la región que recibe el Remdesivir. El Remdesivir es un antiviral, pero no es un antiviral específico contra el coronavirus. Es un medicamento muy útil y que acorta la estancia hospitalaria. Es decir, no es que sea directamente para tratar el virus como tal y que aniquila, mata el virus como cualquier antibiótico cuando estamos hablando de bacterias. Esto no es el caso. Este es un medicamento que acorta la estancia hospitalaria y eso tenemos que dar claros. Sin embargo, las gestiones que nosotros hemos realizado como gobierno a nivel internacional nos hacen que nosotros recibamos por primera vez esto. O sea, el primer país, perdón, que va a recibir. ¿Cómo se va a hacer la distribución? Sí, la distribución será hecha exclusivamente con los médicos intensivistas que están trabajando en los hospitales y están atendiendo pacientes en unidad de cuidados intensivos. Que es cuando se aplica el medicamento. Es un medicamento intravenoso y es un medicamento que se debe utilizar entre manos expertas. La distribución se hará equitativamente de acuerdo a las necesidades. Tenemos una sociedad de médicos intensivistas, tenemos un grupo que está trabajando en cuidados críticos y que está distribuido en todo el país y entonces a través de ellos nosotros realizaremos la entrega de esta donación que hemos recibido. Doctor Juan Carlos Ceballos, nos da por lo menos esperanzas de que con este medicamento se podría disminuir el tiempo presencial de aquellos pacientes que están hospitalizados y ya es una noticia. Le queremos agradecer, señor ministro. Encantado, un gusto estar con ustedes otra vez. El titular de la cartera de salud a propósito de esta situación del coronavirus y qué está haciendo la autoridad sanitaria ecuatoriana para enfrentarlo de mejor manera. 7:20, al regresar haremos contacto con la ciudad de Guayaquil, con el doctor Fidel Márquez. Él es rector de la Universidad de Cotegui y un analista económico. Con él vamos a conversar sobre este logro de Ecuador al haber logrado refinanciar, a la redundancia, con los tenedores de la deuda soberana, de los bonos de la deuda soberana, alrededor de 17.000 millones de dólares. A la pausa regresamos con él.